Buenas noches, queridos hermanos. Me alegra verles a través de estos medios. Por la fe, algunos de ustedes han podido verlos. Espero que estén pasando bien en la búsqueda del Señor y que puedan abrir su corazón. Este tiempo de reunión que tenemos a través de estos medios. Y en esta ocasión quisiera compartir una enseñanza y quisiera que buscaran sus Biblias y vamos a estar leyendo varios versículos y es acerca de permanecer en Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Y quiero que veamos la verdad personal, o sea que Jesús dijo, yo soy la verdad. Y quisiera que buscaban en Juan 14, en sus Biblias, Juan 14, versículo 6. Capítulo 14 de Juan, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También nos habla en Hebreos capítulo 1, 3. Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que quisiéramos, esta es la verdad personal de Jesús hablando a través de la palabra y poder entender esto, permanecer en Cristo. ¿Qué significa cuando decimos permanecemos en Cristo o que tengo que permanecer en Cristo? Y si quieren buscarlo en Hebreos capítulo 1, versículo 3, también vamos a encontrar esta verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se presentó, dice, siendo resplandor de su gloria. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús. Y también hablando de lo que Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Que podamos entender lo que eso significa de permanecer en Él, permanecer en Él. Tengo otra cita en Juan 17. Juan 17, versículo 17. Dice así, santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que Jesús dijo esto, dice, santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. También vemos que el apóstol Juan, hablando en tercera de Juan, sobre esta verdad, en tercera de Juan, recuerda que tiene primera y segunda y tercera de Juan, la epístola de Juan. Versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andaba en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anda en la verdad. O sea, andar en la verdad, decía el apóstol Juan, había un gozo en su corazón de saber que ellos andaban en la verdad. ¿Qué me quiere decir en la verdad? O sea que permanecían en Cristo y andaba porque Él dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Andaban. Y el andar significa practicar, caminar en esa verdad. Y esa verdad es Jesús.
esa verdad Jesús. Pero también quiero compartir lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios 4, para que tengamos conciencia de lo que significa permanecer en Cristo. En Efesios capítulo 4, si me ayudan a buscarlo, Efesios capítulo 4, encontramos en el versículo 20 del capítulo 4 de Efesios, dice la palabra: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Vuelvo a repetir esto, que es muy importante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, es tan importante esta palabra de permanecer en Cristo. Si quieren, vamos a Juan capítulo 15, muy conocido. Creo que mayormente todos lo deben saber de memoria. Juan capítulo 15, versículo 4. El Señor Jesús, hablando a través de su palabra, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Qué tremendo, dice. Permaneced. O sea que yo tengo que permanecer en Él y Él en nosotros. Él en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La importancia en este tiempo de permanecer en Cristo, permanecer en la verdad que es Cristo. Él es la verdad. ¿Cuál es nuestra posición como hijo de Dios? ¿Qué significa permanecer en este tiempo? Permanecer en su verdad, permanecer en sus principios. Dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro pasado, o sea, nuestra Adán, pero hay un presente y ese presente está en Cristo Jesús. Y quiero que vayamos también en Romanos capítulo 5. Como le dije, hoy vamos a ver varias citas y quiero que estén predispuestos a buscar en la palabra. Es tan importante en este tiempo y yo creo que lo están haciendo de estar leyendo la palabra de Dios, de buscarle a Él, de decir: Señor, háblanos a través de tu palabra, enséñanos a través de tu palabra. Y sé que muchos lo están poniendo en práctica, y si no lo estás haciendo, te animo y te desafío a que lo pongas en práctica de nuevo, de buscar en la palabra, de leer la palabra y pedir que el Espíritu Santo te traiga luz sobre la palabra y que en la palabra sea edificado. Por eso te estoy diciendo que permanecer en Cristo hay una importancia. Sin Él no podemos. Jesús mismo en Juan 15 lo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque si no permanecemos en Él, no habrá fruto. Y da un ejemplo, ¿no?, del pámpano, que debe permanecer en la vid para dar fruto. Así que si buscan conmigo en Romanos capítulo 5, versículo 12, mira. Dice: mira, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A causa de Adán, a causa de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros nacimos pecados. Pero también nos muestra algo totalmente, que en Cristo Él consiguió esa vida que hoy tenemos, esa vida en Cristo Jesús. Y sigo leyendo.
Pues antes de la ley habían pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. A través de Él, a través de Cristo Jesús, tenemos vida. Nuestro viejo hombre, el Adán, tiene que morir. Pero hay una solución y está en Cristo. Él pagó el precio. Dice que el pecado entró por uno, pero dice que Adán, el Adán perfecto que es en Cristo Jesús, consiguió para cada uno de nosotros esa vida y esa libertad del pecado, de ser libre del pecado. Porque nadie es bueno. Todos pecamos, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay vida en Cristo. Dice que en Él tomó el lugar y nos trajo vida y vida en abundancia. Y en Efesios capítulo 2, si quiere buscar conmigo, algo tan importante que tenemos que saber, la importancia de estar en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, en otros tiempos, pero ahora a través de Cristo somos acercados por la sangre de Cristo Jesús. Qué tremendo, qué hermoso. Aún en el capítulo de Efesios 1, versículo 4, nos dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo, nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice que el Señor nos escogió, te escogió a ti, me escogió a mí, ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos, dice, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. ¡Qué tremendo! Mira, en 1 Corintios, capítulo 5, si me acompañan. 1 Corintios, capítulo 5. Versículo 17. O 2 Corintios, perdón. 2 Corintios. Capítulo 5 de 2 Corintios, perdónenme, queridos hermanos. Capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro lo uno de lo otro. Dice,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. En otra parte, en Efesios 1:13, dice que fuimos sellados también. Fuimos sellados. Qué importante permanecer en Cristo, permanecer en Él. Somos justificados. Si en Romanos también nos habla, capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? La redención. Somos justificados en Cristo Jesús. Por eso la importancia de permanecer en Cristo, permanecer en Él. Y para no ser muy extensivo, yo creo que cada palabra que podamos aún meditar en esto, porque tenemos que hacer las preguntas, nosotros estamos en Cristo, permanecemos en Cristo, en este tiempo permanecemos en Cristo, estamos en Cristo, y en Él somos justificados, en Él nos escogió a cada uno de nosotros y nos dio vida. Y en Romanos capítulo 8 o capítulo 3, donde leímos que éramos justificados, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y capítulo 8 del mismo libro dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que no hay más condenación para aquellos que están en Cristo, que andan en Cristo. El andar significa practicar, caminar, es permanecer en Él. Somos justificados, Él nos escogió, antes la fundación del mundo te escogió. Él ha comenzado una obra en tu vida, la cual la terminará. Y la importancia de decir, yo pertenezco a Él. Yo permanezco en Cristo. Y a través de esto que te he compartido, que tú puedas preguntarle, Señor, mi vida permanece en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Él. Santiago, Juan, en capítulo, y con esto termino, la epístola de Juan 3, leímos estas palabras. Versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. No dice la verdad de Él, sino de tu verdad. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu verdad, de cómo andaban en la verdad, de cómo caminaban, cómo ellos se manifestaban en la verdad. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan se regocijaba al escuchar que aquellos que habían recibido a Cristo Jesús caminaban en su verdad, caminaba en la verdad, permanecía en la verdad, que es Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, que a través de esto tú puedas
y permitir que el Espíritu Santo edifique sobre tu vida, edifique esta verdad de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Permanecer en Él, porque somos hechura de Él. Somos escogidos. Somos sellados. Y Él está obrando en nuestras vidas. Queridos hermanos, que este tiempo puedas aferrarte de Él, aún alimentarte de Él y permanecer en Él. Al terminar quisiera estar orando. Señor Jesús, te ruego por cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Señor, que puedan permanecer en ti, que puedan buscarte en ti. Señor, que a través de este tiempo, el hecho de permanecer en ti, que sea edificado en ti, reconociendo que en ti no hay condenación, reconociendo que tú eres el nuevo Adán, que lo viejo quedó atrás y aquí cosas nuevas tú estás haciendo en nuestras vidas. El enemigo no puede traer condenación porque yo estoy en Cristo, permanezco en Cristo, ando en Cristo y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, los bendigo en tu nombre. Señor, si hay alguno que está débil, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo lo levante, Señor, y obre en su vida. Señor, te agradezco por cada uno de ellos. Te doy gracias por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Por tu amor, por tu misericordia, ves derramado sobre sus vidas. Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, y Dios mediante nos estaremos viendo el domingo a las 19 horas. Gracias por estar y que la paz del Señor inunde tu vida.